Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos con la defensora de los habitantes de Costa Rica, Catalina Crespo. Catalina, gracias por sacar este ratito. Sabemos que estás muy, muy ocupada, no solamente por los titulares que han ocupado esta semana, principalmente a Costa Rica, en relación con UPAD, esta unidad presidencial de recolección de datos, sino también por la situación en Terraba, de la cual venís llegando. Pero quiero empezar preguntándote, y gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchas gracias. Han pasado ya 4 días desde que estuviste en Casa Presidencial. No me imagino la presión que sentías también en ese momento al llegar allá. Sí, me llamó la atención que dijiste, bueno, salgo de una manera, pero me voy aún más preocupada. ¿Cuál es tu reflexión y al día de hoy, 4 días después? Bueno, tengo un equipo que no ha parado de trabajar y además quiero agradecer porque es un equipo multidisciplinario de la Defensoría. Entonces tenemos especialistas legales que están viendo, digamos, el tema, están investigando el tema desde el punto de vista de la protección de datos, también el tema de transparencia, pero también tenemos especialistas en informática que está viendo todo el proceso. Espero, ya he estado hablando con mi equipo, ya espero para mañana ya tener un informe que pueda ya compartir pues con la gente. Sí, también es importante mencionar que en este momento sí ya está abierto una denuncia penal de parte de la Fiscalía. Entonces, ahora ya tenemos que acatar las instrucciones de la Fiscalía. Entonces, si la Fiscalía nos pide confidencialidad en el reporte hasta que ellos tengan su propio resultado, pues es algo que tenemos que hablar con la Fiscalía y seguir el proceso que la ley requiere. Entiendo perfectamente la privacidad. Conforme han pasado los días, Catalina, han pasado las horas, pues van surgiendo diferentes reacciones. Aquí el meollo, ¿verdad? La preocupación principal de muchos costarricenses es, bueno, ¿hasta dónde mis datos están o no protegidos? ¿Qué tanto se ha investigado, qué tanto se ha ingresado en mis datos de carácter privado y confidencial? La versión, por ejemplo, de la viceministra de la Presidencia es que esta política o esta unidad está específicamente o ha estado específicamente enfocada en poder mejorar lo que es la política pública y pues tener la información necesaria. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Ustedes llegaron y exactamente de qué hablaron? Y bueno, obviamente estabas diciendo que en este momento tenés que respetar la confidencialidad, pero ¿cuál es la dirección que está tomando la investigación? Bueno, primero, una de las cosas que me he encontrado es que mucha gente me ha preguntado, pero ¿qué importan los datos? ¿Qué es la importancia de la confidencialidad? Entonces, tal vez es bueno empezar por ahí, que esto es un tema realmente serio. La confidencialidad de los datos de cada habitante de Costa Rica es un tema importantísimo. Inclusive hay una ley que habla sobre esos temas. Entonces, desde la Defensoría, esta es nuestra preocupación. Primero, que en este decreto que hizo Presidencia, que ya está hoy derogado, sobre esta unidad para acceder a datos, nos preocupaba una parte del artículo 7, o una parte del decreto, que era específicamente el artículo 7. En este artículo 7 se decía que las instituciones tenían que dar la información e inclusive información confidencial. Ahí es donde uno dice, bueno, pero ¿qué es confidencial? Porque la ley de Costa Rica habla de ciertos tipos de información. Está la información sensible. Esa información sensible la gente me pregunta, pero ¿qué es la diferencia entre lo que sí se puede, no se puede? La información sensible son datos como, por ejemplo, cuál es mi orientación sexual, cuáles son mis ideas políticas o mis creencias políticas o creencias religiosas, temas de salud, también va ahí temas, por ejemplo, raciales y étnicos.
Entonces, esa es información que se debe mantener, es sensible, que se debe mantener con una gran confidencialidad. Después hay otro tipo de informaciones que, por ejemplo, que son a nivel público o son otro tipo de información o de datos, son esos datos que uno le da a la institución, pero que esa institución tiene una responsabilidad de resguardarlos, pero sí se pueden utilizar para tomar decisiones o para enseñar datos anonimizados. Pero, ¿en qué se puede usar los datos o por qué esto es tan serio? Como se ha visto, digamos, en los medios, como lo ha visto, digamos, la Fiscalía, la Procuraduría y obviamente la Defensoría. La seriedad del caso es que los datos, por un lado, es importante tener datos para tomar decisiones, inclusive alrededor del mundo y en nuestro país, tener datos para tomar decisiones a nivel de políticas públicas es importantísimo. Claro. Lo que pasa es que no es necesario tener esos datos sensibles. Yo no necesito saber si alguien tiene una enfermedad, no necesito saber cuál es su orientación sexual o por cuál partido político votó para tomar decisiones de políticas públicas. Entonces ahí está. Perdón, defensora, más que todo, los datos, para aclarar, iban por ese lado, más que todo esa recopilación. No, según el presidente, dicen que no, la respuesta exacta fue del equipo técnico que mayoritariamente no habían utilizado información sensible. Lo que pasa es que a mí el hecho de mayoritariamente significa que hay un poquito, mucho, no, hay un margen que a mí me dice, bueno, entonces sí se utilizó. Entonces de ahí es donde nosotros, después de las primeras 2 horas que la Defensoría, primera hora el lunes, habló con el presidente, después el equipo técnico estuvo 7 horas con el equipo técnico de presidencia y viendo estos detalles. ¿Cómo fueron esas 7 horas, Catalina? ¿Cómo fueron exactamente? Bueno, esas 9 horas del lunes enteros se dividieron en 2 fases. La primera fase, que fue unas preguntas que ya teníamos, ¿verdad? Ya veníamos con un estudio, trabajamos todo el fin de semana analizando inclusive la calidad de los datos que habían. Y las preguntas iban más en torno a, y bueno, esas eran con el presidente, con el ministro de Presidencia, con la ministra de Comunicaciones y los técnicos y los abogados que habían estado en este proceso, en esta unidad, también iban y venían, depende de las preguntas que teníamos. Ahí, en esas 2 horas nos interesaba, por ejemplo, saber desde hace cuánto estaba operando esta unidad, qué tipo de datos, cómo los estaban cuidando, cómo hacían por ejemplo, control interno para proteger esos datos. Hay un nivel de protección que se tiene que tener, cómo se había firmado, quién lo había hecho, o sea, un montón de información, digamos, más estratégica. Pero y después, todas esas respuestas a esas preguntas, ¿consideras que fueron respuestas satisfactorias? Algunas no, y por eso es que nosotros inmediatamente después de esa reunión, yo me reuní con el presidente, le dije, vea, señor presidente, nos quedan muchas dudas y voy a tener que llamar a la fiscalía que tiene otras competencias y que tiene otros especialistas, por ejemplo, alguien que venga a hacer un peritaje ya técnico, que es alguien especializado en computadoras que se meta a ver las computadoras, cuáles fueron los datos exactos, porque la Defensoría primero, no hizo eso ni tiene la especialidad del equipo técnico con esa especialización. Entonces yo le dije, vamos a pedir la intervención de la Fiscalía y ahí inmediatamente pues pedimos a la Fiscalía que se metiera a ver este caso, que ya las competencias de la Defensoría ya eran diferentes. Entonces necesitábamos unos expertos en temas ya de cómputo y en temas ya, digamos, de temas ya legales a otro nivel, porque además tenían una denuncia, ya les habían puesto unas denuncias,
entonces ya ahí la fiscalía pues empezó a participar y además después también la Procuraduría también se unió y si no me equivoco, ayer fue en la Asamblea Legislativa, ya se hizo una comisión. Entonces hay varias instituciones que somos independientes haciendo investigaciones, que yo creo que eso es muy bueno, porque desde ese punto de vista, cada institución con su equipo puede llegar a ciertas recomendaciones y conclusiones. Y hay que ver qué es lo que cada institución llega a descubrir y a encontrar. Me decías anteriormente de esa reunión con el presidente Carlos Alvarado y con su equipo. En ese momento, cuando ustedes hacían esas preguntas, ¿quién exactamente respondía? ¿Respondían todos? ¿Tenían conocimiento? ¿Había esas respuestas, no solo acceso, sino el conocimiento de las respuestas? Bueno, esas primeras 2 horas a mí me interesaba oír las respuestas del presidente. Entonces, las preguntas las hice yo como defensora, obviamente con toda la preparación de un equipo técnico donde trabajamos por varios días. Y la mayoría de las respuestas las dio el presidente. Cuando habían temas bastante técnicos, pues entonces se llamaba a algún otro especialista para dar de presidencia, que ellos nos daban las respuestas que estábamos preguntando. Entonces, me decías ahora, está la Fiscalía, está la Procuraduría, están ustedes, procede ahora para tener los detalles y los resultados. Bueno, yo le puedo decir que procede de parte de la Defensoría, porque nuevamente cada institución es independiente y tiene un mandato diferente. La Defensoría ya mañana vamos a tener un reporte de lo que hemos encontrado preliminarmente. Como le dije, hemos estado trabajando muy duro en traer algo, un producto lo más rápido posible. Lo que sí es que vamos a dar un reporte preliminar y si es necesario esperarse unos días más para ver, para seguir trabajando en temas, por ejemplo, de otros temas legales. O también otra de las cosas que queríamos ver es poder corroborar información. En el sentido de que también le estábamos pidiendo a instituciones que nos dijeran qué información habían recolectado. Entonces, así de esa manera poder decir qué es lo que nos está diciendo Presidencia, qué es lo que nos están diciendo las instituciones y poder hacer así una investigación lo más objetiva y lo más detallada posible. Entonces, mañana, a final del día, tendremos un reporte preliminar, el cual lo tenemos que pasar a la Fiscalía, porque ya ellos tienen una investigación penal que está en proceso, y bueno, nos acogeremos a las instrucciones de la Fiscalía para ver si lo podemos hacer público o no. Todo eso depende del pedido que tiene la Fiscalía, ya que tienen una investigación ya penal. Justo esto te quería preguntar, pero antes, gracias a todos los que están comentando y están unidos a nosotros en esta transmisión. Estamos con la defensora de los habitantes, Catalina Crespo. Ella está directamente desde Costa Rica. ¿Y cómo manejar, Catalina, información que es información sensible, pero en una democracia como la nuestra? Bueno, recordemos que este tema de informaciones sensibles no es un tema nuevo globalmente. Lo estamos viendo aquí en Costa Rica y es bueno que esto venga a la luz y que lo conversemos y que tomemos decisiones claras. Porque si ustedes si ustedes recuerdan, ha habido ya problemas o escándalos con Facebook, con Cambridge Analytica y muchísimas otras organizaciones a nivel privado que han utilizado información sensible para temas, pues no obviamente de políticas públicas, sino para otros temas. Entonces, perdón que te interrumpa, es muy importante lo que estás diciendo, porque hasta qué punto se utiliza o se aprovecha, no estoy diciendo que este sea el caso,
pero es toda esta recopilación de datos para campañas, ¿no? Para futuras campañas políticas. ¿Hay algo de eso en las investigaciones? Bueno, esa es la investigación que tiene que hacer la Fiscalía. Lo que yo sí puedo decir es que ya en otros países, no en Costa Rica, en otros países sí ya se ha visto, esto inclusive en las elecciones de Estados Unidos, ya se encontró que hubo manipulación de datos sensibles. Y eso es lo que nosotros como país tenemos que evitar. Esta investigación que va a hacer la Fiscalía, que ya va en camino, es importante para ver que primero que no se hayan utilizado ningún dato sensible no se haya utilizado ningún dato sensible, eso es esencial. Y además, si se utilizó, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Entonces hay que tener muy claro qué tipo de información, quién la está utilizando, con qué propósito se utilizó, quién está protegiendo esa información, porque uno tiene la responsabilidad como empleado público de proteger la información del ciudadano o del habitante. Entonces, esas son la investigación que está y esperemos pues que nuevamente, ya ahora que está en manos de la Fiscalía, que nos puedan dar esas respuestas más profundas y más detalladas de lo que la Defensoría, que inicialmente empezó este proceso, pues pueda hacer. Bueno, hay algunos comentarios y preguntas. Por ejemplo, David Sancho dice, ¿por qué no revisan las computadoras? No logro entender. Bueno, es parte de lo que se está haciendo, ¿no? Es parte de lo que le toca a la Fiscalía. Por eso es que nosotros le hicimos un traslado a la Fiscalía, porque primero ellos tienen los especialistas para hacer eso. Entonces ya son los que llaman los peritos. Son un perito especialista que se mete en la computadora, que ve las conexiones, quién, cómo. Entonces ya hay especialistas que pueden hacer eso. Y la Fiscalía tiene acceso a ese grupo de especialistas. Excelente. Viviana CM dice, ya hay 3 denuncias, dice ella. ¿Cuándo va a actuar la Fiscalía? Bueno, no sé si tienes conocimiento de eso. Bueno, yo no tengo conocimiento de eso, aquí estamos en la Defensoría, pero nuevamente a mí lo que me interesa es que se haga una investigación lo más clara y detallada posible. Exacto. Bueno, hay otro tema que muy importante, y es lo que está ocurriendo en Térraba, y sabemos que la Defensoría se desplazó para esta zona para realmente recopilar de primera mano lo que ha estado sucediendo en Térraba. Ustedes vienen llegando. ¿Cuál es exactamente la conclusión de lo que está sucediendo en Térraba, en la zona de Térraba? Sí, este conflicto que ya tiene muchos años, ya tiene varios años, este conflicto que está pasando en Térraba, que es un conflicto basado en tierras, para contarles un poco más digamos, para contextualizar, este lunes en la noche, bueno, el fin de semana otra vez empezó un grupo de gente a hacer recuperación de tierras. El lunes en la noche hubo un asesinato de un líder indígena, Neri Rivera, pero recordemos que el año pasado, el 18 de marzo del 2019, hubo otro asesinato de otro líder indígena, Sergio Rojas. Este conflicto viene ya desde hace muchos años, pero no solo hay que ver el conflicto hoy o en los últimos 2 o 3 años, sino de dónde es que aparece este conflicto. Y de ahí es donde la Defensoría es la que está haciendo un llamado a que el conflicto hay que ir a la raíz. Hay varios actores, hay comunidades indígenas que están de acuerdo, hay comunidades indígenas que no están de acuerdo, hay finqueros que son los dueños de algunas partes. Es súper complejo. Lo que pasa es que en 1977 pasa una ley que dice, bueno, de ahora en adelante, estos territorios van a ser territorios indígenas. Pero desde 1977 que pasa esta ley, ningún gobierno, inclusive el de hoy en día, ningún gobierno ha hecho nada para quitarle, digamos, o para pagarle las tierras a la gente que ya estaba ahí, o sea, para hacer el trabajo que se tiene que ir haciendo.
Imagínense que si desde 1977 se hubiera agarrado una finca por año, ya no tendríamos el problema tan grande que tendríamos hoy, ni tendríamos el conflicto tan grande que hay hoy. Entonces, sí, la Defensoría lo que ve es que el gran culpable en todo esto es el gobierno costarricense desde 1977. ¿Y qué hacer de aquí en adelante, Catalina? ¿Qué hacer? Es que ahí es donde venimos. Aunque desde 1977 no se ha hecho nada, a este gobierno le toca hacerlo, le guste o no, tiene que hacer algo. Entonces ahora, inclusive desde el año pasado, de las cosas, de las recomendaciones que está diciendo la Defensoría es que tienen que ver cómo arreglan esto del tema de tierras, cómo es que la gente finqueros que tienen ahí muchísimos años, pero que hay una ley ahí, entonces, ¿cómo se les va a pagar para que puedan conseguir una finca en otro lado? Porque de eso se trata, no se puede nada más decir aquí ya nadie más va a vivir, porque son derechos también de mucha gente. El problema también es que hay gente que ha comprado fincas en los últimos años, ya después de que la ley pasó. Entonces ya ahí eso es un problema. Entonces ya ahí ya no pueden haber pagos, legalmente no debería haber pagos. Entonces, el gobierno lo que tiene que hacer es un plan claro para ver cómo es que va a hacer para que las tierras que por ley son de comunidad o de la población indígena, que queden en territorios indígenas. Ahora, hace como 2 días, el INDER hizo un anuncio que iba a dar 500 millones de colones para las tierras. Digamos que eso es un buen primer, digamos, mensaje. Aún cuando fue después del segundo asesinato, que se hizo antes del primer asesinato y después del primero, entonces como que ha sido muy lento el gobierno en reaccionar. Y otra cosa es importante, aunque es un buen primer mensaje, 500 millones de colones no es nada. A usted y a mí nos suena como mucha plata, pero para comprar las fincas donde están los territorios indígenas no es nada. Entonces, el trabajo que se necesita hacer es fuerte y tomar decisiones duras. Y también son decisiones que también un año problemático fiscal se van a tener que hacer, pero ahí es donde el INDER tiene que entrar a ver qué es lo que va a hacer con estas tierras. Catalina, vamos a volver al tema de la unidad presidencial de datos, la UPAD, de análisis de datos, porque hay mucha inquietud también en los mensajes que estamos recibiendo de muchos de nuestra audiencia. Por ejemplo, Carol Pacheco dice, ¿podrá ser posible que la Fiscalía no encuentre nada? Pues han durado mucho y borren todo. Es una preocupación genuina. Bueno, ahí yo no sabría respuesta, no tendría respuesta porque mi institución, la Defensoría, no es especialista en esa área, entonces no tenemos especialistas de peritos que van a ver ese tema, digamos, de computadoras y revisar. Esa es una pregunta para la Fiscalía. También Jen Vega dice, no entiendo si no tienen las cosas claras, ¿por qué la defensora dijo que era grave la situación? No, nuevamente, porque en el momento en que los datos puedan ser utilizados o datos especialmente sensibles y existe esa posibilidad, ya eso es serio, automáticamente eso es serio. Entonces, inclusive el decreto que pasó cuando dice que obliga o que le pide a las instituciones que manden información, inclusive información sensible, información confidencial, eso es bastante serio. Y eso para mí y para cualquier ciudadano costarricense, cualquier habitante, donde sus datos sensibles tienen que ser protegidos. Catalina, aquí sin duda hay varias situaciones, consecuencias, obviamente tantos cuestionamientos por un lado, por otro lado, quienes se aprovechan también de la vulnerabilidad de este momento, de un poco de la confusión, porque no ha quedado claro detalladamente sobre esta unidad, aunque el presidente anulara el decreto. Entonces, pues hay mucha confusión también porque hay muchos que se aprovechan del momento políticamente, ¿no? Para un poco crear un clima de desestabilidad, piensan algunos. No estoy juzgando si está bien o no. ¿Cuándo y cómo? Para los que se están uniendo a nosotros, estabas diciendo al principio,
En este momento no está en manos de nosotros esas investigaciones, está en manos de la Fiscalía. ¿Cuándo se puede obtener un resultado claro de cómo estaba operando realmente esta unidad? Bueno, nuevamente, esa es una respuesta. Nosotros vamos a tener nuestro reporte de la información que hemos estado recabando toda esta semana. Vamos a tener un reporte inicial mañana, pero ya los detalles más profundos, donde se necesitaba un peritaje, donde se necesitaban llevar computadoras o revisar otras áreas, eso ya es competencia de la Fiscalía y no de la Defensoría. Entonces, esa pregunta nuevamente es para la señora fiscal. Vos has tenido experiencia, bueno, ahora estás en Costa Rica como defensora, pero también internacionalmente, Catalina, ¿qué tan práctico ha sido este tipo de unidades en otros países, en otros gobiernos? ¿Cómo se ha utilizado y cómo se puede comparar con lo que se ha estado desarrollando en Costa Rica? Bueno, yo no he estado trabajando en otros gobiernos en temas de datos y no en este tipo de unidades. Lo que sí les puedo decir es que mi trabajo anterior con el Banco Mundial sí era importante que las decisiones de políticas públicas se tomaran con datos. Pero, nuevamente, no cualquier datos sensibles, datos confidenciales, no hay que tener mucho cuidado y no se pueden utilizar sin cualquier protección, sin pedirle permiso a los habitantes. Hay un uso diferenciado de los datos. Inclusive, para tomar decisiones de políticas públicas, lo ideal es que se utilicen datos, pero datos anonimizados. ¿Qué significa eso? Que nadie va a saber que soy yo, Catalina Crespo, o que es usted, la señora Glenda Umaña, o cualquiera de los que nos están escuchando. Entonces, ojalá me haya podido explicar en la diferencia de la importancia de los datos para tomar decisiones para políticas públicas y los datos sensibles y confidenciales, que esos hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso es lo que más está preocupando a eso es lo que nos preocupa, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Catalina. No sé si tenés algún mensaje especial a la población que en este momento no sabe si estar enojada, si estar curiosa, si reclamar, si decir que bien. ¿Cuál es tu mensaje? Bueno, mi mensaje es, primero, lo más importante es hay que esperarse a los hechos. Me han llegado un montón de memes, a toda mi familia le llegan memes y yo creo que todos los que nos están viendo le han llegado un montón de cosas que no necesariamente son ciertas. Entonces, yo lo que les pido es, las autoridades están trabajando en esto, ya yo como defensora, la Defensoría inmediatamente cuando supo esto trabajó y el viernes trabajamos todo el fin de semana, el lunes a las 8 de la mañana estamos ahí y lo ideal es que se informen con datos y con hechos. No porque alguien me dijo que esto es, hechos, por favor, los hechos son esenciales para tomar cualquier decisión. Catalina Crespo, defensora de los habitantes, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doña Glenda. Gracias por lo que haces por el país. Gracias a ustedes por habernos acompañado.